La representante de ONU Mujeres, Belén Sanz, da a conocer a través de la plataforma de la Ibero cuál es el porcentaje de participación de las mujeres en la política y cómo se manifiesta la violencia política contra ellas. En base a los datos, pide al gobierno de México avanzar en la tipificación de este delito. Este día les queremos hablar sobre la violencia política contra las mujeres o por razón de género. Y antes de ello mencionar que los derechos civiles y políticos son derechos consagrados en la normatividad mexicana y que una de las formas en que se han manifestado esos derechos es legislando hacia la paridad, por lo menos en las elecciones, en las postulaciones a nivel del Congreso de los Diputados. Y quisiéramos darles algunas cifras para que podamos dimensionar el tema de la participación política de las mujeres. Primero, ustedes han de saber que en México nunca ha habido una presidencia en manos de una mujer o en cabeza de una mujer. A nivel del gabinete del gobierno federal, en el gobierno actual, las mujeres representan un 16,6% de las secretarías de Estado y de las subsecretarías no llega a un 12%. Cuando nos vamos al nivel de las elecciones legislativas, algo muy importante a señalar es que después de la norma de paridad que se incluyó en la reforma política del año 2014 en México, México ha conseguido constituirse como uno de los países con mayor nivel de representación de mujeres en su Congreso de Diputados, con un 42% de participación. Sin embargo, a nivel nacional, en la Cámara Alta, en el Senado, las mujeres no representan más del 34% de participación. Y si nos vamos al nivel local de las alcaldías, ahí empezamos a ver todavía una menor participación. Las mujeres representan un 14% de las alcaldías o de las cabezas de alcaldía. Y sin embargo, nos vamos a sindicaturas y vemos que las mujeres representan un 52% y en regidurías un 45%. Esto quiere decir que en el poder local, en las cabezas de gobiernos locales todavía tenemos una muy baja representación, pero si nos vamos a un nivel de menor poder, hay más número de mujeres electas. Esto lo comentamos porque vemos que si bien hay pasos importantes en términos de representación, todavía las mujeres están lejos de estar representadas siendo la mitad de la población mexicana. Les invitamos a ver un informe que ha lanzado ONU Mujeres, donde toda esta información está incluida, se llama Atenea, la democracia paritaria en México, avances y desafíos. A partir de esto, algunas reflexiones en torno a la violencia política contra las mujeres en razón de género en México. En primer lugar, señalar que la violencia política contra las mujeres en razón de género comprende, y cito, todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, es decir, en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto resultado de menoscabar o de anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo para el que ha sido elegida. Esta es una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se manifiesta la violencia política contra las mujeres? Bueno, esta violencia puede incluir, entre otras, violencia física, violencia psicológica, violencia simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, es decir, aquella que desemboca en la muerte de la mujer, y puede darse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, teniendo en cuenta, por supuesto, que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, sino las relaciones de poder que se producen en ese espacio. Se ejerce contra las mujeres como una de las peores manifestaciones de la violación de sus derechos porque está basada en la discriminación que enfrentamos las mujeres por el simple hecho de querer participar en el ámbito de lo público, y esto se puede manifestar en actos como impedir el voto a la mujer, como usar la violencia sexual contra candidatas, como destruir materiales de campaña de candidatas, como presiones muy específicas para que las mujeres renuncien a su cargo, juicios continuos contra las mujeres en los medios de comunicación basados en la discriminación de género, mensajes violentos y amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, algo que hemos visto muy a menudo, o incluso calumnias, descalificaciones constantes a su desempeño, entre muchos otros. Algo en términos de reconocer esta forma de violencia es, por supuesto, darle nombre, saber que existe y tipificarla. En México no existe una legislación como tal que tipifique la violencia política, si bien ha habido
numerosas iniciativas legislativas para tipificarla, incluyendo en el momento actual que está en debate una iniciativa. En las entidades federativas sí existe un buen número de leyes, sin embargo, que intentan darle forma a esta forma de violencia y de atenderla y prevenirla. Es muy importante que México avance hacia una tipificación porque será en base a ello que podremos atender esta forma de violencia. Queremos finalizar mencionando que sí existen buenas prácticas en términos de atender esta violencia. México cuenta con herramientas muy importantes, entre otras, un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Es un protocolo del gobierno federal que se llevó a cabo por medio de instituciones del gobierno federal junto con instituciones electorales como el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, pero también, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral y el INMujeres, entre otras. Y además de esto tenemos protocolos modelo para la implementación de este tipo de mecanismos de prevención y atención a la violencia política. Un protocolo específico se desarrolló para Oaxaca con un enfoque diferencial en materia étnica que garantice la protección de las mujeres indígenas. Mencionarles finalmente que definitivamente nuestra voz es libre y participar en la toma de decisiones públicas es un derecho que debe estar garantizado para todas y para todos los mexicanos. Hacerlo de manera libre y sin violencia también. Y además las mujeres y hombres debemos poder ejercer nuestros derechos y tener una voz que sea tomada en cuenta para participar libremente y con total independencia de si pertenecemos a una comunidad indígena o si tenemos cualquier otra forma de pertenencia y de identidad.